buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Les saluda su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y continuamos con nuestro estudio del libro de Josué en nuestro comentario bíblico. Y, la vez pasada quedamos con que íbamos a hablar hoy de la unidad de todo Israel. Y es que el autor de Josué se interesa en resaltar la unidad de las 12 tribus de Israel, utilizando de manera reiterada expresiones como todo Israel y términos similares, como podemos ver en Josué capítulo 4 versículos 1 al 9. Esta intención se manifiesta, por ejemplo, en la participación de los nombres de las tribus orientales de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, quienes no fueron licenciados hasta que concluyó la conquista de la tierra, que lo vemos en Josué capítulo 22 versículos 1 al 4. Su lealtad al resto del pueblo subraya la solidaridad tribal, aunque fue temporalmente puesta en duda por un malentendido en torno al altar que construyeron junto al Jordán, percibido erróneamente como una estructura rival. Además, la elección de 12 hombres, uno de cada tribu, para tomar piedras del lecho del Jordán y erigir con ellas un monumento conmemorativo, refuerza el sentido de la identidad colectiva. La distribución equitativa de la tierra entre las tribus, que vemos en Josué capítulo 11, versículo 23, y la renovación del pacto mosaico en Siquem, en la que participaron todas las tribus, constituyen actos que consolidan la unidad religiosa y política del pueblo. A través de estos relatos, el autor presenta una nación cohesionada bajo el liderazgo divinamente instituido, comprometida con una misma tierra, una misma ley y un mismo Dios. La generación de Josué fue testigo y prueba viva del tema central del libro, que el Señor cumplió fielmente su promesa hecha a los patriarcas, dando a Israel la tierra prometida y el reposo anhelado. Esta afirmación se declara en momentos claves del relato. En el prólogo previo a las conquistas que vemos en Josué capítulo 1 versículos 1 al 9, al concluir la toma de la tierra que vemos en Josué capítulo 21 versículos 43 al 45, y tras su distribución que vemos en Josué capítulo 22 versículos 1 al 9. Incluso las menciones sobre las sepulturas al final del libro, las de Josué, José y Eleazar, simbolizan el cumplimiento pleno de la promesa divina. Eso lo vemos en Josué capítulo 24 versículos 29 al 33. Esta historia sagrada cimenta la confesión de fe de Israel: el Dios de los dioses, el Señor, como vemos en Josué capítulo 22 versículo 22. Proclamando que Él es su Dios y que esta verdad debe motivarlos a guardar fielmente su pacto. Esta afirmación impulsa a los fieles a tomar posesión del resto de la tierra, dejando sin excusa a los infieles, cuya incredulidad y desobediencia los excluye del reposo. Asimismo, el relato presenta con sobriedad que así como Dios cumple sus bendiciones, también ejecuta las maldiciones estipuladas en su pacto cuando su pueblo lo desobedece. La fidelidad del Señor exige de Israel una respuesta de obediencia activa. Tomar, distribuir y conservar la tierra mediante una fe que se exprese en sumisión a su ley. La posesión continua de la tierra depende no de la fuerza militar ni del mérito humano, sino de la fidelidad al Dios que la dio como herencia. La obediencia al pacto exigía que Israel librara sus batallas conforme a las reglas de la Guerra Santa establecidas en Deuteronomio. El Señor era quien iniciaba y dirigía cada conflicto, y cuando Israel le obedecía de todo corazón, Él garantizaba la victoria, como vemos en Josué capítulo 10 versículos 11 al 14.
En ocasiones su intervención era directa y milagrosa, como ocurrió en Jericó y en Gabaón. Mientras exhortaba a Israel a fortalecer su fe en él, el Señor mismo obraba por adelantado, sembrando el terror en los corazones enemigos antes de iniciarse la batalla, como podemos ver en Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 5. Jericó, con todo lo que hay en ella, será consagrada al exterminio como ofrenda al Señor, dice Josué 6:17. Esta consagración, conocida como Herem, implicaba que todo lo destinado a la destrucción debía ser reservado exclusivamente para Dios. Así, los cananeos, en cuanto pueblos idólatras y moralmente corrompidos, fueron dedicados al Señor no por deseo de sangre, sino como medio de preservar la santidad de Israel y evitar su contaminación espiritual, como podemos ver en Josué capítulo 9, versículo 27. Todo lo que pudiera representar una amenaza a la vida religiosa de la comunidad debía ser eliminado completamente, prohibiéndose su uso para fines humanos. El pecado de Acán ilustra la seriedad de esta consagración. Al apropiarse de lo que le pertenecía al Señor, trajo juicio sobre sí mismo y sobre Israel, y fue destruido junto con todo lo que poseía. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 7. En algunos casos el Señor se reservaba todo el botín para sí, en otros recompensaba al pueblo permitiéndole tomar parte de los despojos, como podemos ver en Josué capítulo 8, versículo 2. El exterminio de los cananeos fue llevado a cabo bajo el justo juicio de Dios, no por iniciativa vengativa de Israel. Aunque la mayoría fue destruida por el endurecimiento de sus corazones, algunos, como Rahab, se arrepintieron y fueron acogidos dentro del pueblo de Dios. Este juicio prefigura el castigo eterno de los impíos, al igual que la destrucción de Sodoma y Gomorra siglos antes, allá en Génesis capítulo 19. Israel recibió la tierra como un acto de gracia divina, con el propósito de santificarla. Por eso el autor del libro de Josué sitúa estratégicamente la renovación del pacto en Siquem, como vemos en Josué capítulo 8 versículos 30 al 35, en medio del relato de las campañas militares. Sin esta conexión entre el juicio sobre los cananeos y el juicio escatológico, se corre el riesgo de malinterpretar la razón por la cual Israel fue instruido a actuar con tanta severidad. Al final del libro de Deuteronomio, Moisés, el gran caudillo de Israel, muere. Sin embargo, el pueblo no puede permanecer en la Transjordania, pues debe proseguir con la conquista de Canaán. Oseas, nombre que significa liberación, fue renombrado por Moisés como Josué, que significa Adonai es salvación, como vemos en Deuteronomio 10:11. Este hombre evolucionaría posteriormente a Yeshua, de donde proviene el griego Jesús y en español Jesús. Josué, quien había sido asistente de Moisés, fue preparado para asumir el liderazgo mediante habilidad, formación y experiencia. No obstante, las cualidades que más destacaron en su vida fueron su prudencia, voluntad y tenacidad. Al igual que Moisés, Josué recibe un mandato divino para guiar al pueblo. En Josué capítulo 1, versículos 2 al 6 lo vemos. Así como la orden de guardar fielmente la palabra que el Señor había comunicado a través de su siervo Moisés. También se le promete la presencia constante de Dios, tal como había estado con Moisés. Así, el libro de Josué retoma el hilo narrativo en el punto donde concluye el Pentateuco. Los mandatos y promesas en los versículos 2 al 9 destacan la naturaleza del pacto de la relación entre Dios e Israel. Por parte de Dios, Él escogió a su pueblo para heredar la tierra prometida, como vemos en Josué capítulo 1, versículos 6 al 7. Por parte de Israel, el llamado era reclamar ese don con fe, no solo con obediencia, sino con plena confianza en el Señor, como dice Josué capítulo 2, versículos 2 al 5.
La garantía de su permanencia era la base para esta confianza. La primera orden es cruzar el Jordán. Ahí lo vemos en Josué capítulo 1, versículo 2. El texto dice literalmente: tú ahora cruza junto con todo este pueblo el Jordán hacia la tierra que voy a darle a los hijos de Israel. Josué capítulo 1, versículo 6. En el versículo 4 se señalan los límites extremos de esa tierra. Aunque la frontera sur queda imprecisa, solo durante el reinado de Salomón Israel logró controlar plenamente esa región. El desierto mencionado se refiere al desierto oriental que comienza en la Transjordania, mientras que el Líbano aparece incluido dentro de la tierra prometida en Josué capítulo 13, versículo 5. La segunda orden es tomar posesión de la tierra. Tú harás que este pueblo herede la tierra que juré dar a tus padres. A Josué capítulo 1, versículo 6. Esta promesa recuerda la concesión hecha a los patriarcas como recompensa por su fidelidad. Ahora Josué tiene la responsabilidad de conquistarla y distribuirla entre las tribus, un acto que refleja tanto justicia como obediencia a la voluntad divina. Pues en eso podemos apoyarnos en Romanos capítulo 1, versículo 5, Romanos capítulo 16, versículo 26, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. La tercera orden es ser valiente y meditar en la ley día y noche, Josué 1, 8 y 9. La confianza y la obediencia no están en conflicto, al contrario, se complementan, como enseña Josué 10, 10 al 11. Aunque Josué fue preparado para la guerra, fue la fidelidad a la palabra de Dios, no la fuerza militar, lo que aseguró el éxito de la misión. Los mandatos que Josué dirige tanto a los oficiales como a las tribus asentadas al oriente del Jordán remiten directamente al espíritu y contenido del Deuteronomio. Al comparar Josué 1.11 con pasajes como Deuteronomio 1.8, Deuteronomio 4.1, Deuteronomio 6.18, Deuteronomio 8.1 y Deuteronomio 9.1, observamos una notable continuidad. Las instrucciones de Josué reflejan casi literalmente las palabras que Moisés había dado al pueblo. Tal como el texto lo indica, la exhortación de Josué a las tribus orientales retoma el mandato mosaico casi palabra por palabra. Esta fidelidad al mensaje recibido recuerda la actitud del apóstol Pablo, quien también proclamó que no recibió su evangelio de ningún hombre, sino por revelación divina. En Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18 lo podemos ver. El mandato a los oficiales, el modelo que representa el relato bíblico es el mandato divino seguido por una obediencia cuidadosa y de todo corazón por parte de Josué. Ilustra cómo debe llevarse a cabo una guerra santa. El énfasis del narrador no recae en los detalles militares, sino en la preparación espiritual del pueblo, lo cual revela cuál es la verdadera causa de la victoria, que es la fidelidad a Dios, no la estrategia bélica. Esta intención narrativa se refleja en la vaguedad del versículo 11 respecto a los preparativos logísticos como los alimentos, abarcando de forma general todo lo necesario para una campaña militar, pero sin centrarse en lo marcial. La falta de especificidad en el mandato subraya que el éxito depende sobre todo de la obediencia a Dios. Israel, ahora descrito como un campamento armado, necesitó 3 días, probablemente parte del primer día, todo el segundo y parte del tercero, para alistarse antes de partir desde Sittim hacia el Jordán, como vemos en Josué capítulo 4, versículo 19. Esta preparación refleja el tiempo necesario para estar listos para la batalla. Es importante notar que estos 3 días previos a la salida, ocurridos alrededor del día 6 de Nisan, no deben confundirse con los 3 días posteriores durante los cuales Israel ya había salido de Sittim y acampado a orillas del Jordán.
La diferencia entre ambos periodos sugiere que la narrativa distingue claramente entre la preparación espiritual y el movimiento militar. Dios prometió a su pueblo un reposo, entendido como paz y seguridad tras la conquista de la tierra prometida, como vemos en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. Esta promesa de reposo no es simplemente territorial, sino que surge del pacto establecido entre Dios e Israel, basado en la obediencia y la fidelidad del pueblo. El reposo que Moisés y Josué ofrecieron a Israel fue parcial y temporal y constituye una figura del reposo final, pleno y eterno que Cristo ofrece a su iglesia. Así, el liderazgo de Josué prefigura la obra redentora de Jesús, quien conduce a los creyentes hacia el verdadero reposo prometido por Dios. El pueblo respondió con fe y obediencia sincera, elementos fundamentales para asegurar el éxito continuo de la conquista de la tierra. Se comprometieron solemnemente a obedecer a Josué tal como habían obedecido a Moisés, incluso advirtiendo que cualquiera que se rebelara contra su autoridad sería castigado con la muerte. En un gesto de aliento y unidad, ellos mismos exhortan a su nuevo líder con las palabras: esfuérzate y sé valiente. Josué 1, 16 al 18. Este respaldo firme revela a un pueblo dispuesto a caminar en obediencia bajo la dirección divina. Bien, recordamos el informe de los espías, de Canaán sería derrotada en Éxodo capítulo 1, versículos 19 al 20. Recordemos que aunque los espías fueron enviados con el propósito estratégico de ayudar a Josué en la planificación de la campaña militar, el valor principal de su informe no fue táctico, sino espiritual. Su misión reveló que los habitantes de Canaán estaban llenos de temor y moralmente debilitados ante el avance del pueblo de Israel, lo que demostraba que la tierra no estaba preparada para resistir espiritualmente la acción de Dios a través de su pueblo. Más que ofrecer datos militares, el informe confirmó que el Señor ya había comenzado a entregar la tierra en manos de Israel. El nombre Sittim, que significa las acacias, sugiere un entorno árido y agreste característico de la llanura oriental del Jordán. Desde allí, Josué envió secretamente a 2 espías para reconocer la tierra, especialmente Jericó. Es probable que para evitar levantar sospechas como forasteros, los espías buscaran refugio en la casa de una prostituta, Rahab, un lugar que naturalmente recibía a muchos visitantes y ofrecía anonimato. Es importante señalar que aunque el texto menciona que durmieron allí en Josué 2.1, esto no implica que mantuvieran relaciones sexuales con Rahab como supusieron los hombres de Jericó. El verbo hebreo utilizado puede simplemente significar acostarse o pasar la noche, como se ve en el versículo 8, sin ninguna connotación sexual. El relato, por tanto, no sugiere ninguna conducta impropia por parte de los espías. El reconocimiento, el espionaje y en ocasiones el engaño son prácticas comunes y necesarias en el contexto de la guerra, incluso en la Guerra Santa, como podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Rahab, la mujer que hospedó a los espías enviados por Josué, ocultó a los emisarios israelitas y deliberadamente engañó a los enviados del rey de Jericó, desviándolos como una mentira. Además, facilitó la fuga de los espías de forma clandestina y les dio instrucciones estratégicas para evitar su captura, sugiriéndoles que se escondieran en las montañas al occidente, una dirección inesperada que desorientaría a sus perseguidores. Este episodio, lejos de ser una excepción aislada, encaja dentro de un patrón bíblico en el que ciertas formas de engaño táctico se consideran aceptables e incluso virtuosas en contextos específicos. Podemos encontrar analogías indirectas que ilustran cómo el engaño puede ser legítimo. Los cazadores emplean trampas y escondrijos, los pescadores cebos y anzuelos. En los deportes, los jugadores recurren a fintas y movimientos engañosos. En el ajedrez, las jugadas estratégicas buscan inducir al error, y en los juegos de cartas se utiliza la cara seria para ocultar intenciones.
La escritura también proporciona ejemplos directos. Dios recompensó a las parteras hebreas que engañaron al faraón allá en Éxodo capítulo 1 versículos 20 y 21. Por la fe los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses ocultándolo del decreto real, como vemos en Hebreos 11:23. Asimismo, Josué preparó emboscadas durante la campaña militar, con Josué capítulo 8, versículo 9. Y David organizó una red de espionaje usando a Usai como un infiltrado en 2 de Samuel capítulo 16, versículos 16 al 23. En el Nuevo Testamento, Pablo escapó de un complot judío gracias a una operación encubierta, como vemos en Hechos capítulo 9, versículos 23 al 26, y un ángel liberó a Pedro de la prisión mientras que los soldados dormían, en Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11. Estos ejemplos no deben interpretarse como una justificación del principio de que el fin justifica los medios. Más bien muestran que en ciertos contextos como el conflicto bélico o la protección de vidas inocentes, el uso de la astucia y la desinformación puede ser moralmente aceptable. Sin embargo, fuera de estos contextos excepcionales, la Biblia es clara en su condena de la mentira y el engaño injusto. Proverbios capítulo 30, versículos 7 y 8. Y exige que los creyentes hablemos la verdad con amor, como dice Efesios capítulo 4, versículo 15. La conversación nocturna de Rahab con los espías reveló una fe genuina que contrastaba marcadamente con el temor paralizante de los cananeos. Mientras estos últimos estaban dominados por el pánico ante los triunfos de Israel, Rahab reconoció que el Señor había entregado la tierra a su pueblo y confesó que Él es el único Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Su testimonio refleja no solo discernimiento, sino una fe activa y transformadora. La conciencia de los pueblos vecinos sobre los actos poderosos del Dios de Israel está respaldada históricamente por el contexto cultural de la época. La cerámica importada e encontrada en Palestina y la diplomacia internacional atestiguada en las cartas de Amarna, redactadas hacia el año 1350 a.C., sugieren que los eventos del éxodo y la conquista pudieron haber sido conocidos más allá de las fronteras de Canaán. Rahab, al igual que sus compatriotas, había oído de los mismos informes, pero mientras los cananeos reaccionaron con temor, ella respondió con fe. Así, su confianza en Dios la condujo a la vida, mientras que la incredulidad de su pueblo lo llevó a la destrucción. El informe de Rahab, que el terror se había apoderado de los cananeos, confirmó a los espías que el Señor ya había entregado la tierra, incluso antes de que se desenvainara una sola espada. La valentía de esta nueva generación de israelitas contrastaba con la cobardía de sus antecesores, quienes habían dudado de la promesa de Dios. Tras su confesión de fe, una de las primeras explícitas en la narrativa bíblica, Rahab buscó salvación no solo para sí, sino también para toda su familia, un gesto característico de quienes entienden el alcance de la misericordia de Dios. La señal que pidió fue el juramento solemne de los espías, en Josué capítulo 12, capítulo 14, quienes como miembros del pueblo del pacto la aceptaron plenamente en la comunidad, dispuestos incluso a arriesgar sus vidas por ella y los suyos. Su incorporación anticipa el carácter inclusivo del plan redentor de Dios. En contraste, el pacto con los gabaonitas en Josué 9 presenta un caso diferente. Aunque también buscaron refugio entre los israelitas, su motivación fue estratégica, no acompañada de una confesión de fe. Ellos habían oído de la fama del Dios de Israel, pero nunca lo reconocieron como su Señor. Al igual que Abraham y Ruth, Rahab renunció a su nación y a su antigua identidad para unirse al pueblo de Israel. Su decisión fue más que un cambio de lealtad política, implicó un acto valiente de fe al identificarse con el Dios de Israel, aún a riesgo de su propia vida.
el Nuevo Testamento destaca esa fe activa que dio fruto en obras concretas, como lo reconoce Santiago. Fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, dice Santiago 2.25. Tal fue la grandeza de su fe que Rahab no solo fue salvada, sino también honrada con un lugar en el linaje del Mesías, como podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 5, convirtiéndose en un testimonio perdurable de la gracia que transforma y redime. Bien, mis amados amigos, mis amados hermanos, vamos a detenernos hoy aquí. Seguiremos hablando de Rahab en el próximo video, si el Señor lo permite. Y continuaremos con este estudio tan interesante del libro de Josué. Permítame invitarle a nuestras reuniones que tenemos en la iglesia de Cristo en Heredia, que estamos ubicados diagonal al Colegio Manuel Benavides, ahí cerquita del hospital, entre la avenida 16 y donde termina la calle 16, ahí en la pura esquina. Estamos todos los domingos a las 9 de la mañana reunidos glorificando el nombre del Señor, y queremos hacerle una invitación para que usted nos acompañe y que glorifiquemos juntos a nuestro Dios, y que compartamos y nos demos un abrazo y que nos tomemos un cafecito también. Que el Señor nos esté bendiciendo siempre y que nos esté guardando en sus manos. Que Dios nos bendiga.